Muy buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Somos del grupo B3. Vamos a platicar hoy sobre las secciones 14, 15, 19 y 9 de la NIF para pymes. Y comenzamos con el compañero Diego, para posteriormente su servidor Alejandro Vega y terminamos con el compañero Jorge Morales con la sección 9. Buen día, yo les voy a platicar sobre la sección 14, inversiones en asociadas. El alcance de esta norma nos dice de que se aplicará a la contabilización de las asociadas en estados financieros consolidados y asimismo en los estados financieros de un inversor que no es una controladora, pero tiene una inversión en una o más asociadas. Dentro de las definiciones de esta sección, pues nos menciona sobre lo que es la asociada, que es una entidad, incluyendo pues la entidad sin forma jurídica, definida tal como una fórmula asociativa con fines empresariales, sobre la que un inversor posee una influencia significativa. ¿Pero qué es influencia significativa? La influencia significativa, pues la sección nos menciona que es el poder de poder participar, ¿verdad? El poder que tiene el inversor de la participación en decisiones de política financiera y de operación de la asociada, tomando muy en cuenta que el control más bien no puede llegar a tener un control absoluto, ¿verdad? Sobre las políticas, sino que se restringe únicamente al tema de poder tomar las decisiones. La sección pues nos habla sobre la elección de políticas contables dentro del apartado de medición y nos divide pues la sección en tres modelos: el modelo del valor razonable, el modelo del costo y el modelo de la participación. El costo pues nos dice que un inversor va a medir sus inversiones en asociadas distintas de aquellas para las que hay un precio de cotización publicado al costo menos toda aquella pérdida por deterioro de valor. Para poder empaparnos un poquito más sobre esto, pues la sección nos habla sobre la sección 27, o se apoya sobre la sección 27 del deterioro del valor de los activos. Luego tenemos pues el modelo de la participación, donde nos dice que según el método de la participación, pues una inversión en patrimonio se reconocerá inicialmente al precio de la transacción, incluyendo todos aquellos costos de transacción. Por ejemplo, la sección nos habla sobre los costos del traslado, los costos legales para poder llevar a cabo esta transacción dentro de este modelo. Y tenemos el modelo del valor razonable, que nos dice que en cada fecha sobre la que se informa, pues un inversor medirá sus inversiones en asociadas al valor razonable, con cambios en el valor razonable reconocidos en estos resultados, ¿verdad? Pues teniendo ya una guía más extensa en los párrafos 11, 27 al 11.32, pues de la sección 11 de la NIF para las pymes. Vamos a hablar ahora sobre la sección 15, ¿verdad? Inversiones en negocios conjuntos. Y para esto, pues mencionamos el alcance de la sección. Nos dice pues que esta sección se aplicará a la contabilización de negocios conjuntos en los estados financieros consolidados y en los estados financieros de un inversor que, no siendo una controladora, pues tiene participación en uno o más negocios conjuntos. El párrafo 9.26 nos establece los requerimientos para la contabilización de las participaciones en un negocio conjunto, ya sea pues en estados financieros separados, que es lo que nos menciona esta sección. Dentro de las definiciones, pues tenemos dos, que es el control conjunto y negocio conjunto. El conjunto, pues, es aquel acuerdo contractual, ¿verdad? Para compartir el control sobre una actividad económica, y se da únicamente cuando las decisiones que se vayan a tomar son de forma estratégica. Y el negocio conjunto, pues, nos dice que es aquel acuerdo contractual mediante el cual dos o más partes emprenden una actividad económica que se somete a un conjunto, a un control conjunto, ¿verdad? Entonces, para tener un poquito más claro esto, es aquel acuerdo, el negocio conjunto es aquel acuerdo donde ya se pactan cada una de las decisiones financieras que se llevarán a cabo estas entidades, ¿verdad? De acuerdo, pues, cada uno de los requerimientos ya pactados inicialmente. La sección, pues, nos habla sobre los controles de forma conjunta, ¿verdad? Y pues se divide en tres, que son operaciones controladas de forma conjunta, los activos controlados y las entidades controladas.
Dentro de las operaciones controladas, pues la operación de algunos negocios conjuntos implica el uso de los activos y otros recursos de los participantes, en lugar de la constitución de una sociedad por acciones, una asociación con fines empresariales u otra entidad, de acuerdo pues a la estructura financiera y dependiente de los participantes. Y pues los activos controlados, nos dice la sección que algunos negocios conjuntos implican el control conjunto y a menudo también la propiedad conjunta de los participantes sobre uno o más activos aportados o adquiridos para cumplir con cada uno de los propósitos de este negocio conjunto, que es lo que veíamos anteriormente. Pues, y para finalizar, nos habla sobre las entidades controladas. Pues acá las entidades van a tener una participación, la cual se va a contabilizar de acuerdo a sus participantes de forma conjunta, utilizando uno de los siguientes modelos, que son tres. El modelo del costo, según, pues tomando acá el apoyo con el párrafo 15.10, el modelo de la participación, en el párrafo 15.3, y el modelo del valor razonable, de acuerdo pues al párrafo 15.14. Lo dejo con mi compañero ahora con la sección 19. Sí, buen día. La sección 19 pues nos habla de las combinaciones de negocios y la plusvalía. El alcance de esta sección pues es para la contabilización de todas las combinaciones de negocios que se den y también para la contabilidad de la plusvalía, ¿verdad? Esta sección también pues, nos proporciona una guía de cómo identificar a una entidad adquiriente, también la medición del costo y la distribución del costo entre los pasivos, los activos y los pasivos contingentes que son asumidos durante la combinación. Pero esta sección también nos dice que no será aplicable a las combinaciones de negocios cuando las entidades pues, se den bajo un mismo control, ¿verdad? Un control común. O sea que ambas entidades pues, estén bajo el control de una misma controladora. Tampoco será aplicable a la formación de un negocio conjunto, ni tampoco a la adquisición de un grupo de activos que no constituyan un negocio, ¿verdad? Una combinación de negocios, pues la norma nos da un concepto y podemos decir que es cuando una o más entidades de negocios se unen para formar uno solo. Esto pues nos da como resultado el surgimiento de una entidad llamada adquiriente, que es la que tiene el control o adquiere a otra entidad que se le denomina adquirida, ¿verdad? Y también podemos mencionar que la fecha de adquisición pues es la fecha en que la entidad adquiriente adquiere el control sobre la entidad adquirida. Las combinaciones de negocios pues pueden darse por varias razones. Pueden ser por motivos legales, ¿verdad? También tenemos los motivos fiscales y los motivos y pues otro tipo de razones, ¿verdad? Quizás dentro de los motivos legales podamos comentar el pago de una deuda, que al no tener los fondos suficientes para cancelarlo, pues se da una entidad a cambio de. Y la combinación de negocios pues involucra bastantes movimientos entre las entidades, como lo pueden ser la compra de participaciones de patrimonio, o sea, la compra de acciones. También tenemos la compra de activos netos, que puede ser una compra de una maquinaria o bien de un inventario. Y la asunción de los pasivos o la compra de activos de otra entidad. La sección también nos establece lo referido a la contabilización de las combinaciones de negocios, ¿verdad? Y nos dice que esta pues deben ser realizadas bajo el método de la adquisición. Y para esto, pues hay tres pasos que se deben seguir, ¿verdad? El primero de ellos, pues es la identificación de la entidad adquiriente. Luego la medición del costo y por último tenemos la distribución del costo, el costo de la combinación en la fecha de adquisición. Y esto pues debe distribuirse entre los activos, los pasivos y las provisiones para pasivos contingentes. Por otro lado, tenemos también que la norma nos indica cómo identificar a una entidad adquiriente.
Primero nos da un concepto, nos dice que la entidad adquiriente pues es la que se combina y que obtiene el control de las demás, ¿verdad? Podemos mencionar qué es control, pues el control es el poder que tiene una empresa adquiriente para dirigir las políticas financieras, de las políticas contables y las de operación de otra entidad con el fin de generar o obtener beneficios económicos, ¿verdad? El costo de la combinación de negocios, pues la norma nos indica que la entidad deberá medir los costos que surgen de estas combinaciones, como la suma de los valores razonables de los activos entregados o los pasivos incurridos y también cualquier otro costo que sea directamente atribuible a la combinación del negocio. Respecto al reconocimiento de estos costos, la norma nos indica que la entidad adquiriente tiene que reconocer por separado los activos, los pasivos y los pasivos contingentes de la adquirida en la fecha de adquisición, siempre y cuando cumplan las siguientes condiciones. En el caso de un activo, un activo contingente, que sea probable que los beneficios económicos que genere lleguen al adquiriente. También en el caso que un pasivo que no sea contingente y que sea probable que requiera salida de recursos. En el caso de un activo intangible, que su valor razonable puede ser medido de forma fiable y sin esfuerzo desproporcionado. Y por último, pues tenemos el caso de un pasivo contingente, que su valor razonable puede ser medido de forma fiable. Tenemos el tema también de la plusvalía que la norma menciona, pues nos dice que, primero nos dice que el adquiriente debe reconocer como un activo la plusvalía generada en la fecha de la adquisición, ¿verdad? Y pues también nos dice que esa plusvalía se medirá a su costo, siendo este el exceso del costo de la combinación de negocios sobre la participación del adquiriente y el valor razonable neto de los activos y pasivos contingentes. Y pues por último nos dice que el reconocimiento inicial, el adquiriente tendrá que medir la plusvalía por su costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro de valor acumulados que haya generado. Continuando, tenemos la sección 9, que son estados financieros consolidados y separados. La norma nos indica dentro de su alcance, define las circunstancias para la presentación de estados financieros, los procedimientos para la preparación de estos estados financieros y asimismo nos da una guía sobre los estados financieros combinados y separados. Dentro de los requerimientos que nos hace ver la norma, tenemos que se presentarán estados financieros en los que se consolide inversiones en subsidiarias, que es el motivo principal por el cual surgen las subsidiarias en un grupo. También dentro de los requerimientos tenemos que no es necesario presentar información financiera consolidada si la controladora es una subsidiaria, o bien si una controladora elabora información financiera consolidada. Y para poder aclarar esto, dentro de la norma nos indica que si una empresa que fue última controladora de la empresa que está presentando información o que va a presentar información financiera y consolidada, no es necesario realizar estados financieros consolidados. ¿Por qué? Porque hay otra empresa que lo está realizando y de igual forma está presentando información financiera en base a NIF para pymes. Sujeto al párrafo 9.3.b, tenemos que la controladora no tiene la intención, o bien adquirió con la intención de poder vender la subsidiaria en un plazo menor a un año. En este caso aplica y sujeto al párrafo 9.3b, el 9.3a. Continuando, tenemos que
el fin primordial de esta norma es el control, en las que establece que una entidad es una controlada por otra controladora que ejerce poder sobre ella. Asimismo, tenemos que el control es el poder para poder dirigir las políticas financieras y de operación de una entidad con el fin de obtener beneficios de sus actividades. El poder. Se tiene poder sobre una subsidiaria cuando existe control directo o indirectamente a través de subsidiarias. La norma nos hace ver y nos da un claro ejemplo de que no precisamente el hecho de que una controladora tenga subsidiarias y pueda ejercer un poder o control no le da directamente el control o ya sea el poder para poder tomar decisiones. En todo caso, también se puede dar el escenario en el que inversionistas le puedan ceder el control por medio de su voto minorista a un inversor para poder tomar decisiones sobre el grupo. También tenemos que el poder ejerce poder sobre más de la mitad de los derechos a voto en virtud de acuerdo con otros inversionistas, que es lo que mencionaba. Y esto también le puede dar el poder a este inversionista para poder renombrar o bien revocar a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración. Continuando, tenemos que dentro de las actividades no se puede excluir una subsidiaria si el inversor de capital es de riesgo. Sabemos muy bien que para poder hacer o aceptar una subsidiaria o bien adquirir una subsidiaria, pues se deben de realizar ciertas investigaciones para poder determinar si este inversor pues cumple con todas las políticas que la empresa tiene para poder aceptarlo como una subsidiaria, en este caso la que ejerce el control. También tenemos las actividades del negocio que sean diferentes, no importa si una empresa se pueda o tenga un segmento de negocio diferente, pues este no exime a que pueda ser parte del grupo y que pueda ser consolidada. También tenemos que eh, de estos parámetros que no exime excluirlo, las restricciones por transferencia de efectivo u otros activos. La norma nos da un ejemplo de que independientemente de la jurisdicción en donde se encuentre, pues esta siempre tendrá que ser consolidada dentro del grupo. La norma nos indica que existen o se crean entidades de cometido específico que puedan tener o no una figura jurídica. Esto únicamente para poder llevar a cabo actividades específicas como arrendamientos, actividades de investigación y desarrollo o la titulación de activos financieros. Un claro ejemplo de ello, pues en muchos de los casos, pues son las holding que se dedican únicamente a poder tener inversiones. Continuando, tenemos los procedimientos de consolidación, que no son más que la combinación de estados financieros línea por línea, en este caso. Si tienen cuentas por cobrar, si tienen cuentas por pagar, si tienen inventarios, si tienen propiedad, planta y equipo, pues todas estas líneas en los estados financieros por separado, pues al final van a formar uno solo, que este es el objetivo principal de esta sección. Presentar una única información financiera como si fuera una empresa. Asimismo, tenemos eliminar el importe en libros de las inversiones. También tenemos las transacciones y saldos intragrupo, ingresos, gastos, dividendos, los dividendos que pagan las subsidiarias a la controladora, los inventarios, propiedades, planta y equipo, las diferencias temporales que surjan. En este caso, si presentamos información financiera, pues sabemos que hay una gran diferencia entre la base fiscal y pues también este tema o estos ajustes por las diferencias también se tienen que presentar. La fecha de presentación debe ser uniforme. Si la controladora presenta información financiera a cierta fecha, sus subsidiarias de igual forma tienen que hacerlo en esa fecha. Las políticas contables tienen que aplicar las mismas para todas las empresas del grupo. La norma también nos habla de adquisición y disposiciones. En este caso, nos hace referencia a los ingresos y gastos por adquisiciones. El cese de control de una subsidiaria, en este caso se va a reconocer dentro del resultado integral
si es una pérdida o una ganancia, la norma nos hace ver que se va a registrar dentro del estado de resultado. La participación no controladora en subsidiarias se presentará en el estado de situación financiera. La información a revelar que nos solicita la norma es la base que existe, un control directo o indirectamente a través de sus subsidiarias, más de la mitad del poder de voto. Con más de la mitad del poder de voto, también nos hace ver que todas las diferencias que se puedan encontrar en el tema de consolidación, pues estas deben de ser, en este caso, reveladas o ya sea saldadas y que no exista ninguna diferencia al momento de la consolidación. Los estados financieros separados es lo que se presenta pues normal, por decirle, cada empresa pues tienen que presentar estados financieros y la elección de la política contable pues es la misma, más que se presenta por separado. La información a revelar va a revelar que son estados financieros por separados y que el método utilizado para contabilizarlas y también debe revelar el método utilizado para contabilizar inversiones. También la norma nos habla de estados financieros combinados. La diferencia entre estados financieros combinados y estados financieros y la consolidación de estados financieros se basa en que los estados financieros consolidados son los estados financieros de un grupo empresarial, haciendo énfasis en el grupo. Y en conclusión, la diferencia básica entre los estados financieros consolidados y los combinados es que los primeros se formulan mediante la suma de estados financieros individuales de la controladora y todas sus subsidiarias, incorporándose el efecto de los asientos de consolidación, mientras que los segundos se hacen, pero solo cuando se trata de compañías afiliadas. Deberán de cumplir con todos los requerimientos de esta norma, no haciendo excepción, y dentro de su información a revelar está el hecho de que los estados financieros son combinados, la razón por la que son combinados y la base para determinar que las entidades se incluyen en los estados financieros combinados. Compañeros licenciados, esta fue nuestra exposición. Gracias por su atención.